Estoy muy feliz de verlos una vez más. Happy Sabbath. How to say Spanish? ¿Cómo se dice feliz sábado en español? Feliz sábado. Feliz sábado. Yesterday evening we talking about love of God. En la noche de ayer estuvimos hablando del amor de Dios. Yesterday we recognized love of God and love of human being very different. Ayer estudiamos que el amor de Dios y el amor humano son muy diferentes. At least 4 different. You remember? ¿Ustedes recuerdan la clase de ayer? 4 palabras para amor en griego. Jesus Christ came to us by his love agape. El venir Cristo a morir por nosotros es el amor agape. Today we will talk about distant or close Jesus. Hoy vamos a hablar acerca de Cristo distante o cercano. You can ask, everybody knows Jesus Christ close to us. Todos pueden contestar que creemos que Cristo está cercano a nosotros. But sometimes we don't understand, like Satan tried to make distance between Jesus Christ and us. Pero a veces no logramos entender cómo Satanás ha alejado y quiere alejarnos de Cristo, y no logramos entender qué tan cercano está Cristo. No. Hechos, si pueden buscar en sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 17, Acts 17:27. versículo 27. Lo leo. Hechos 17, 27. Para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. And Psalms. Y Salmos 145 en su verso 18. Yeah, it's 146. The Lord is Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano. Cres, king of Lydia. Este hombre, rey de Lidia, In history, the most richest of before, the most rich king. era un rey muy, muy rico. And he asked, Lydia, it's close, it's now Turkey. Where is Turkey? Lidia es cerca a Turquía. And he asked his friend, Phale, Greek philosopher, Y entonces les preguntó a sus griegos o a sus filósofos griegos qué es lo que le gusta a Dios. what is God like? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? And Phale asked one day for answer. Y les dio un día para pensarlo, para que le dieran la Next day respuesta. he came and said, one more day. Cuando vino de regreso, al que se le preguntó, dijo, dame un día más. Finally, he came and said, as long as research this question, it's very difficult to understand. Para los filósofos griegos, después de muchos días, dijeron, es para nosotros difícil entender qué es lo que le gusta a Dios. But Tertullian is famous defender of early Christianity, said, no one know God if before he don't know about Jesus Christ. Tertuliano, un famoso defensor del cristianismo, de los primeros años del cristianismo, dijo, nadie puede conocer a Dios si primero no conoce a Cristo. Because Jesus Christ, copy of Father. Porque Cristo es la copia del Padre. You remember Philip asked Jesus Christ, please show us Father and enough for us. Ustedes recuerdan a Felipe cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús contestó, tanto tiempo he estado con vosotros. What's answer of Jesus Christ? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo Jesús?
so long with you and you don't know who is God. If you see me, you see Father. Si ustedes me ven, ven a Dios, ven, conocen al Padre. So now we need to receive answer about long distance between us and God and close. Necesitamos entender la respuesta acerca de cómo Dios We a través de talking, Cristo está we cercano. talking about understanding Necesitamos entenderlo, because really God so close to us. porque realmente Él está muy cerca de But nosotros. Satan tried to deceive people that got very long from us. Pero Satanás siempre se ha encargado de decirle a la gente, Satanás está muy lejos de ti. Perdón, Jesús está muy lejos de ti. Pagan religion understanding got very long distance between us. La religión pagana aleja mucho a Dios de nosotros. That's why when have suffering from this life, they know answer for questions. Nadie tiene respuestas, entonces ¿por qué hay pobreza? Muslim religion, Y la religión musulmana little bit closer, está muy cercana, because they receive patriarchs, Moses and Abraham, and they little bit closer to God. y ellos se sienten muy cerca de Dios. What about Jewish people? Pero ¿qué tal acerca de los judíos? Close, Están muy cerca, closer. muy cerca, But because they reject Jesus Christ, pero ellos rechazaron a Cristo Jesús, now it's death religion. pero ahora su religión está muerta. Just ritual, just ceremony, but Solo they, ceremonias, pero está but they muerta. reject love of God Porque ellos rechazaron el amor de and Dios, sacrifice of God. el sacrificio de Dios. That's why when I was in Jerusalem, Cuando estuve en Jerusalén, I few times was in Israel, and they pray to God and ask Messiah, come to us, come to cuando us. estuve en Israel, veía a los judíos orar siempre, Mesías, ven a nosotros, Mesías, ven a nosotros. I came one guy and asked, God answered for your question, for Pero your un prayer. joven se le acercó y le dijo, Dios ya te contestó tu oración. 2000 years ago, Hace he 2000 came. años, Él vino, He came already, Él vino, but you didn't recognize him. pero ustedes no le reconocieron. Ellos no le reconocieron. So Jewish religion closer to God, but they reject Jesus Christ. La religión judía era una religión cercana a Dios, pero ellos rechazaron el amor de Dios, rechazaron a Jesús. What about Christian religion? Pero ¿qué tal acerca de las religiones cristianas? If you go to church, Catholic church, Orthodox church, Si tú vas a la iglesia católica o ortodoxa and ask priest, please y preguntas a los sacerdotes, tell me about God. dime acerca de Dios, I need help. necesito ayuda. What's his answer? ¿Cuál es su respuesta de ellos hacia ti? Well, no problem. You can go to priest. Priest pray for you. Necesitas ir primero con el sacerdote y el sacerdote va a orar por ti. Saint Nicholas. Tal vez a San Nicolás, Saint Nicholas pray to Mary. tal vez San Nicolás va a orar a María Maria pray to Jesus, y María va a orar a Jesús and Jesus ask Father. y Jesús va a orar al You Padre. see, when long distance between God and us, a lot of intermediators. Ponen muchos intermediarios entre Dios y nosotros. Why? ¿Por qué? Satan wants make distance between us and God. Satanás quiere alejar mucho de nosotros a Jesús. That's why when you ask about Jesus Christ, it's maybe shining his and very only if you better you can go like priest, high priest, they go close, but you are sinners. En las imágenes católicas por eso dibujan a un Jesús con algún aro de santidad y nos hacen creer que está muy muy lejos de ti y que necesitas un sacerdote para acercarte a él. Roman Catholic Church sees the Virgin Mary as recreated
replica of Eve. La Iglesia Católica ve a la Virgen María como una recreación, una réplica de Eva. So she is dissolidar with us. So she like have another nature like we are. Que ella fue como nuestra naturaleza. And they teaching Maria very holy, no sinful. Ellos creen que María no pecó, que es santa. And through Maria, God gave Jesus, Savior, holy nature. Y que a in través de holy nature. María a Jesús se le transmitió la naturaleza santa. But it's not truth. Pero esto no es la verdad. Bible teach another truth. You see, Esto no es la verdad, la Biblia enseña otra cosa. that's why my friends came to Orthodox Church Cuando mis amigos iban a la iglesia ortodoxa, and they make some ceremony when cuando tenían una ceremonia, one old man died, and they ask cuando un hombre moría, le preguntaban, they ask this deacon, his name Alex, dead people resurrected. le preguntaban al diácono, ¿esta persona va a resucitar? ¿Resucitará? Will resurrect? ¿Resucitará? He said no. Él decía no, But the sisters asked, but Jesus Christ resurrected. pero Jesús resucitó. He said, oh, he is God, that's why he resurrected. Y entonces ellos contestaban, we- pero Él es Dios, We never resurrect. pero nosotros no You resucitaremos. see, this is a result of teaching. Ellos les enseñan He is eso. God, he can resurrect it. Pero He como is Él es God, Dios, he- Él podía resucitar. He is God, can overcome sin. Él podía obedecer sin pecado. But we are sinful nature. Pero nosotros somos pecadores, naturaleza pecadora. That's why a lot of corruption in church, in people, in that's why a lot of family destroyed. Esto está destruyendo las familias, está en todos lados, en todas las iglesias, esta idea. Even Christian church, Incluso en las iglesias cristianas, even our church. incluso en nuestra propia iglesia. If we understand Jesus Christ had another nature like we, Si nosotros creemos que Jesús tomó una naturaleza diferente a la nuestra, we can think Jesus Christ don't help me because his nature, holy nature, my entonces nature, deberíamos sinful saber que nature. Cristo no nos puede ayudar porque tiene otra naturaleza, no tiene la nuestra. But you know, Bible said, it's a priest, Catholic priest, Fulton Sheen. Un sacerdote católico, Fulton Sheen, However, maintains that Mary was desolated and separated from us. ellos explican que María está separada de nosotros, que es algo más. But we read Bible. Pero podemos leer la Biblia en el libro de Hebreos, 2, capítulo 14. 2, versículo 14. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. What do you think? Jesus Christ, participate for 50%, 90%, 95%? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cristo participó solamente del 50% de nuestra naturaleza, del 90%, del 99%? According Bible, De acuerdo a la Biblia, 100%. 100% nuestra He naturaleza. became like we are. Él vino así como nosotros somos. He wanted to eat, Él igual comió, to drink. Él también tomaba agua, He tried when he worked too much. Él también en su niñez y su juventud trabajó mucho. You remember he was ¿Recuerdan que sleeping Él dormía en la in barca? a boat. En la barca, Él dormía. It was storm, Cuando estaba la but tormenta, storm didn't awake him because he pero la tormenta no lo despertaba. Él verdaderamente estaba dormido como usted is y yo very dormimos. tired. Él de verdad estaba muy, muy cansado. No lo despertaba la tormenta. That's why disciples said, "Wake up, we are perished." Los discípulos por eso le gritaron, levántate, levántate, ayúdanos. So when Jesus Christ was 2000 years ago, nobody think about. They all believed he is man. Ellos sabían que Él era un humano, Él era un hombre. But after
70 years, about 8 years, a lot of Greek people came to church, Pero después de 70, 80 años, muchos griegos entraron al cristianismo and came heresy. y empezaron a traer otra doctrina. They said, it's just appearance like men, but he Entonces was ellos God. empezaron a decir, solo es una apariencia de hombre, no es 100% hombre. Because Greek understanding, logos, Greek logos, it's wisdom, universe wisdom, very, very holy, clear, never connect with flesh. Flesh, it's corruption. Los griegos siempre pensaban que en el cielo, afuera, es muy, muy, muy santo como para poder venir acá a una tierra llena de pecado. That's why John said, in the beginning was Word, Pero si ustedes leen Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, and Word was God. y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Because Greek people believe logos who wrote all universe. En griego logos tiene que ver con el principio, el universo. But they said he can't to be like we are, because Greek understood our flesh contains dirty sins and Los griegos carac- siempre han dicho que corrupt- nuestra naturaleza contiene virtudes, caracteres, entonces es diferente. corruption. Our flesh, it's corruption. Ok, Dirty. nuestra naturaleza tiene suciedad, corrupción. Yeah. But Apostle John, verse 14. Did you read 14? Could you read 14? Juan capítulo, Chapter one. John 1, 14. podemos leer Juan capítulo 1, versículo 14. Because John wrote this gospel about 96, 97 years after both Jesus Christ. Juan escribió este evangelio muchos años después, lo leo, Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. You see, he said, Word became flesh. Él tomó nuestra naturaleza. Yeah. Ellen White wrote about it. Elena de White escribió en Mensajes Selectos, tomo 1, página 244. The humanity of Son of God is everything to us. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. It is golden chain Esta es that la cadena de oro bind our souls to Christ and through Christ to God. que despierta nuestras almas a Cristo, que une nuestras almas a Cristo. You see, Y a través de Cristo a Dios. she called it golden chain. Mencionó, él es la cadena de oro, su naturaleza humana, su humanidad. But she predicted, don't misunderstand, because if we broken just one chain, Si tú cambias, si tú rompes aunque sea una parte de la cadena, just one link, solo una, you don't understand right what God did for tú you. no puedes entender a Dios correctamente solo con que rompas algo de la cadena. So, question. How serious do Seventh-day Adventists consider the humanity of Jesus? ¿Qué tan serio los adventistas del séptimo día consideran la humanidad de Jesús? Did he take the humanity of Adam before the fall? Ellos toman la humanidad, él tomó la humanidad de Adán antes de la caída Or that humanity after the fall? o tomó la humanidad después de la caída Or something halfway between? o en medio entre las dos. What's your answer? ¿Cuál sería su respuesta? Which one correct? ¿Cuál es la correcta? Again, Otra vez, the first answer, did he take the humanity of Adam before the fall? él tomó la humanidad de Adán antes de caer Or that humanity after the fall? o tomó la humanidad después de la caída Or something halfway o between? en medio, alguna According cosa en Bible. medio. De According acuerdo a la Bible. Biblia, ¿cuál es su respuesta?
Okay, de acuerdo a la Biblia, she said after. After. Okay, she said. Maybe another variant. ¿Algún otro valiente? Are you agree with sister? Entonces cuando crearon todo, cuando hicieron la creación, entonces ellos ya tenían un plan por si acaso caía algo. She said about the creation, they has the plan. Before. Question not about predestination. It's already happened. When Jesus Christ came, he received our fallen flesh. Y no estamos hablando exactamente del plan cuando se hizo, sino que cuando Él ya vino, ¿qué naturaleza tomó? ¿La de Adán antes de pecar o la de Adán después de pecar? La naturaleza que tomó. So, Antes de pecar. She said before to Adam. She said. She Before? said antes de pecar. Tomó la naturaleza. Tomó la naturaleza. He said After falling. after the fall. yeah, it's right. Es This- correcto. That's right. Because if Jesus Christ will receive holy nature, Porque si Jesús hubiera venido con una naturaleza santa, why he crucified this nature? ¿por qué iba a crucificar esa naturaleza? He crucified our sinful nature. Él crucificó la naturaleza humana en la cruz. Amen? Amén. You see, if we don't understand this truth, John 4 and the first John. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Lo vamos a leer. Amados, Who is Antichrist? ¿quién es el anticristo? Vamos a leerlo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Okay. So, where is Antichrist? ¿Quién es el anticristo? Nowhere. Oh, okay. If you call your church and ask priest, Si tú vas a la iglesia y le preguntas al sacerdote, do you believe Jesus Christ received our flesh? le preguntas, ¿tú crees en Cristo Jesús que recibió nuestra naturaleza? You don't believe he took flesh of human being? ¿Tú crees que no tomó nuestra naturaleza cuando Él vino? He said, no, we believe, Yo creo que Él tomó, but his flesh not like we are, pero la naturaleza no como nosotros. because God created Mary, Porque Dios creó a María, recreate like no sinful nature. la creó sin pecado. And you can ask your neighbor, Tú puedes preguntarle a tus vecinos. they understood this. Ellos entienden así, Jesus Christ was born not like we are. que Jesús no nació como nosotros somos. So we need to know what the Bible said. Pero necesitamos conocer qué es lo que la Biblia dice. You remember history about Ruth? ¿Ustedes recuerdan la historia de Ruth? It's very, very sensible story. Es un buen ejemplo para esta historia, para nosotros. But it's illustration how God pay for us. Pero esta ilustración ilustra a Dios cómo Él pagó por nosotros. Because when Adam fell, Porque cuando Adán cayó, we became slavery for Satan. Él llegó a ser esclavo de Satanás. And to get back us, need pay to bring back. Para poder quitárselo había que dar un pago para volver a estar. You know, book Ruth talking about Noemi. Ustedes and his conocen a husband. Noemí, He died, his ellos sons died, murieron, su esposo de Ruth, hungry, and they go. And
all land somebody bought. Sí, recuerdan la historia de Ruth, ¿verdad? Que perdió todo, no tenía tierras, And había muerto su familia. according law, return back can only relative, closer relative. El único que podía rescatarla era alguien muy cercano a la familia o muy cercano para poder rescatar a Ruth. Not just closer, No solamente cercano, the closest. muy cercano. And you remember one guy reject Ruth? ¿Recuerdan el primer hombre que rechazó a Ruth? He take out shoes and Él se You quitó remember. sus zapatos. then Boaz had right to buy back, to return back. And anyway, you remember Ruth became grand mother of David. Ustedes recuerdan quién fue Ruth, fue la abuela de David. And Jesus Christ was born in this. Y Jesús nació right. de Ruth, de esa genealogía. So this picture, this illustration, how God can rebuy again, Como esta ilustración nos muestra cómo Dios nos redime, to pay patient. cómo primero pagó nuestra deuda. But Apostle Peter said, we go back not by silver and gold. Por eso el apóstol Pedro escribió, no con oro ni Peter. con plata. Apostle Peter, El apóstol Pedro, but, no con oro ni con plata, but by blood of Jesus Christ. pero sí con la sangre preciosa de Jesús. He paid very big price to return back. Este es un gran precio para poder regresar de nuevo. But he did it because he became like we are. Y él no lo podía hacer si no era igual a nosotros. He is creator, Él es el creador, but he became baby. pero él vino como un bebé. You see connection. Creator became like creation. Who is baby Jesus? ¿Quién es el bebé Jesús? Son of man? ¿El hijo del hombre? Yes. Sí, Yes. Son of man. el hijo del hombre. When Jesus Christ was walking around us, Cuando estuvo caminando con nosotros, he called him Son of Man. él se prefirió llamar el hijo del hombre. Like we are, he was from 0 to 9 months. Él estuvo where? dentro del vientre de su madre 9 meses. In mother. En la 9 madre, months. 9 meses. From 0 to 3, Y it's de 0 a 3 años, period of baby. eso es el periodo de bebé. From 3 to 12, it's Y de 3 a 12 boy. es niño. You remember Samuel? Samuel 3 ¿Ustedes years. recuerdan a Samuel de 3 años? After 3 years, Después de 3 años, mother brought to sanctuary, la madre lo trajo al santuario and he became boy. hasta que llegó a ser un niño. But from 11 to 30, it's yes. You remember Jesus Christ came to temple. ¿Ustedes recuerdan a Jesús a los 12 años He cuando was fue al 12. templo? Yeah, but when he came to baptize, it Y was cuando 12. él se bautizó, Earth became man. él llegó a ser hombre. You see, Jesus Christ, step by step, Paso a passed- paso, Cristo Jesús passed through all like we are. Él pasó paso a paso, así como nosotros vamos pasando. When God created Adam, Pero él creó a Adán. he don't study how to say the first step. Él, igual que Adán, no sabía dar los primeros pasos de bebé. But Jesus Christ was like we are. Y Jesús Right. igual le costó darlos como un bebé, The first dar los step. primeros pasos. The first word, Las primeras palabras, Mama, decirlas. papá. Mamá, papá. but you know, Greek, Ustedes saben, en Philosophy griego, said- la filosofía griega dice, when Jesus Christ was baby, cuando Cristo Jesús fue bebé, you can imagine. ustedes Jesus no pueden Christ- imaginar, They understood, wrong understanding. ellos entendían mal. Mary carried him and María lo cargaba, baby talking Jesus, baby Jesus explained Mary how angel worship him. ellos creen que aun cuando era niño, era bebé, lo cargaba su madre y él era el que le explicaba a la mamá.
No, Bible said, La Biblia no dice eso. you see, Luke 2, Podemos 40. leer Lucas capítulo 2, versículo 40. And the child grew and waxed strong in spirit. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. If he had not our flesh, but Holy Spirit, he need grew up Él in tenía nuestra wisdom. naturaleza, él tenía que crecer en sabiduría, en estatura, él tenía que tomar todos los pasos. So you remember when God said Moses about tent of God. You remember? ¿Ustedes recuerdan las tiendas Tent ahí en of Israel God con among Moisés? tent of man. Las tiendas de Dios. Alrededor de las tiendas, alrededor estaban las tiendas de los hombres y en medio la You tienda can de Dios. imagine ¿Ustedes pueden imaginar? thousand Miles, tents. miles de carpas, miles de tiendas. Judah, Nephilim. Todas las tribus, Judá, Neftalí, 12, 12 tribe. 12 tribus, But between pero en medio tent of God. la tienda de Dios. Very humble. It's near Christ. Eso quiere decirnos que Cristo siempre ha querido estar muy cerca de nosotros. What about temple? You know, in Moscow, Esto The es en temple of Moscú, el Christ. templo de Cristo. very, very high. Está muy, muy alto. Billion dollars pay for. Very Muchos high. dólares pagaron para hacer este trabajo pesado. If you go in temple, Si tú vas al templo, you will say, oh, it's long distance between tú us ves and en una God. distancia grande entre Dios, entre el templo y tú. But God said, no, I will be among you. Pero Among Dios you. no dice eso, Dios dice, estoy cerca de ti, estoy cerca. Exodus 25, 8, Éxodo 25:8, God promised to be among us. Dios prometió habitar en medio de nosotros. And John 1:14, it's almost similar. Y también Juan 1:14 es muy similar. Éxodo 25:8, And we, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. so it's good news for us. Esas son buenas noticias para nosotros. Apostle Paul talking about God became flesh. El apóstol Pablo habló acerca de que Dios tomó nuestra naturaleza. When Mary seen his boy, he maybe see her eyes and face. Cuando María veía al bebé, podía ver sus ojos, su cara. Do you know about Queen of Great Britain? Ustedes pueden conocer a los Diana. reyes de Bretaña, Diana. She was married for another prince. Yeah, Él se casó con otro príncipe, ella se casó con otro príncipe. it's just example. Eso es solo un ejemplo. If Diana was married from this family, Tsigan, you know Tsigan? It's family strange. ¿Ustedes se imaginan a Diana casarse con alguna familia extraña o juntarse con alguna familia extraña? What it means? ¿Qué significaría? All family go to Toda esta familia tendría que ir allá al palacio. palace. So we talking about gospel, Estamos hablando del Evangelio. gospel righteousness of God, ¿Qué incluye el Evangelio? La justicia The de, covenant. de Dios, power of God, el pacto, mystery of el poder de Dios, The el cross misterio of de Christ. Dios, la cruz de Cristo, promise la in promesa en Cristo, objective truth. una verdad objetiva, A el lot of poder truth, creativo. but around gospel. Todo eso incluye el Evangelio. Oh Jesus. Solo Jesús. Now Todo we have Jesús. 20 minutes more. 7 steps of humble. Entonces vamos a ver en estos pocos minutos cómo Jesús bajó en 7 Go to us, pasos. 7 steps to. Bajó 7 pasos. The first step. El who primer was paso, equal with God. Philippians 2:6.
Él era igual a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. But he go down. Filipenses 2, 6. He became archangel. Revelation 12:7. And En Apocalipsis 12:7, el segundo paso, él llegó a ser arcángel. Apocalipsis 12:7 dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Un segundo paso, él también era el arcángel Miguel. but he decided to go down. Él decidió bajar a ese puesto. Third step, Tercer paso, God became man. Dios decidió ser hombre. Jesús decidió ser hombre. Hebreos Hebrews 2:7. 2:7. Lo leo, Hebreos 2:7. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Even Jesus Christ was born in Eden Garden. Even. It's very humble. Para eso ya es mucha humildad, bajar hasta ahí. Creator became part of creation. O sea, que el Creador sea parte de la creación, eso es mucha humildad. But he came down more. Pero Él aún bajó más que eso. Number 4, Número became 4. servant of servants. Él fue llamado siervo de siervos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Siervo de siervos. Cuarto paso. What about today? ¿Qué piensan hoy? Is changed Jesus Christ for today? ¿Ha cambiado Cristo para hoy? No, forever. No, es para siempre. Right now, Es una imagen. he is ready to wash feet for political Él podría lavar los pies a mucha gente, incluso a políticos, president and presidentes. he ready to serve. Él vino y Él es como un siervo. But he came down more. Pero Él aún bajó más. Fifth step, Quinto paso. executed as criminal. Él fue ejecutado como un criminal. Isaías 53:9 e Isaías 53:12. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte de los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Fue ejecutado como un criminal. And he go down Pero él aún bajó más. 6 steps. He El was sexto made paso. sin. Él se hizo pecado. He didn't he didn't know sin. He didn't make sin, but Él no God, conocía el pecado. God made him Él se sin. hizo pecado. It's not his sin. It's my sin all the world. No solamente tu pecado y mi pecado, sino el pecado del mundo, de todos. Second Corinthians Segunda de 5:21. Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. And number 7, Y número 7, return back about 6, Jesus Christ said, why forsaken me? Because Father turned out his face from Jesus Christ. Because y recordemos qué pasó cuando él se hizo pecado. El Padre le rechazó, por eso él sintió en la tentación, en el Getsemaní, se sintió alejado de Dios. Because God, sin never united. Porque la unidad entre Dios y el pecado no puede haber God jamás. hate sin. Dios odia el pecado. Number 7, Número 7, step of 7. This is second death. esta es la segunda muerte. Romans 6:23. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Do you know distinguish between the first death and second death? ¿Ustedes pueden saber y distinguir entre la primera muerte y la segunda muerte? The first death, it's sleeping. La primera muerte es como dormir. You remember Jesus Christ said, Lazarus, sleep, I go ¿Ustedes to recuerdan awake a Jesús cuando les dijo a sus discípulos, Lázaro duerme, pero voy? him." If you read Bible, all patriarchs, all prophets, Jesus Christ and apostles, all of them talking about the first death like sleeping. Ellos todos, a través de la Biblia podemos encontrar que la primera muerte es como dormir. Daniel 12 talking about Daniel 12 habla acerca de eso sleeping. también, But como the dormir. second death, it's Pero la eternal, segunda muerte eternal death. es una muerte eterna. The wage of sin, it's not death for 3 days, La paga del pecado no es la muerte por 3 días, forever. sino para siempre. He paid price for this. Él pagó Por nuestro precio para His nosotros. Murió la segunda muerte en la cruz del Calvario. But we have 7 steps exaltation. Y ahora tenemos 7 pasos como Exaltation. fue exaltado después de resucitar. After death, Después de la muerte, Philippians 2. Filipenses 2.9, 7 pasos de exaltación. Filipenses 2.9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. So the first step is of exaltation, it's resurrection. Su primer paso para la exaltación es su resurrección, In glory, human being. ahora en naturaleza humana y glorificada. You know, different between before died and after. Ustedes pueden resurrection. entender su naturaleza antes de morir y después de resucitar. ¿Con qué naturaleza? No white hair, no sick, because it's glory, flesh. Su naturaleza glorificada. La primera muerte fue lo que vivió Jesús, ¿no? Cuando murió, Él murió con la segunda muerte. Si After hubiera resurrection. morido con la primera muerte, no pudiera salvarnos. La paga del pecado es la muerte segunda. La paga del pecado es morir eternamente. Es decir, Adán cuando pecó, ¿qué le correspondía? Morir eternamente. Pero Cristo bajó hasta la segunda muerte para poder salvarnos. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Qué Yeah. muerte? Segunda. Fuimos rescatados de esa muerte. You can read Philippians. Ok, solamente explico unos minutos ahí. ¿Por qué murió la segunda muerte? Porque todos estamos condenados. Después del pecado, todos fuimos ¿qué? Condenados a morir eternamente. Pero en la cruz, al morir, Él tenía que rescatarnos de la primera muerte o de la segunda muerte, de la muerte eterna. Eso era el precio. Y nos rescata únicamente bajando hasta las profundidades del sepulcro para salvarnos de ahí. Si no, no pudiera salvarnos. Christian, Yes. you can read Philippians Podemos leer Filipenses 3:21. capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. El cual transformará nuestro cuerpo vil You see? para que sea semejante a su cuerpo glorioso. Ya estamos ahí en el primer paso. Filipenses 3:21. 21, yeah. Filipenses 3:21. El cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar así todas las cosas. So when God, Jesus Christ resurrected, his flesh glorified. Cuando Jesús resucitó, Él tomó la naturaleza glorificada. He can go through wall to the disciples. ¿Ustedes Because recuerdan disciples- cuando entró con sus discípulos, atravesó la pared? You remember? ¿Ustedes la recuerdan? But disappeared. They said, oh, it's spirit. Oh, Pues cuando spirit. Él desapareció, dijeron, es un espíritu. Jesus Christ said, no, you can
You can touch me. Pero Jesús también contestó, no, pueden tocarme. You remember, he said, do you have some to eat? ¿Ustedes recuerdan? ¿Tienen algo que comer? And he ate with them. Y él comió con ellos. He still our flesh, but Él glorified, aún mantiene nuestra naturaleza, pero just glorified. glorificada. Never white hair, Nunca su never, cabello se va a caer, never cancer. no because le va a it's dar ninguna glorified. enfermedad, tiene su naturaleza glorificada. Amen. Amén. Okay, second, his resurrection glorify. Yeah. Next Siguiente paso de ascensión. ascension to his ascension to heaven. Second step. Second step, segundo paso, su ascensión al cielo. It's the first Timothy 3. Primera de Timoteo 3:16. Now we have not too much time. The third step. Ok, el segundo paso, 3:16, no tenemos mucho tiempo, vemos el tercer paso y les parece si las preguntas, anótenlas y las contestamos más al rato, ¿está bien? Anoten sus preguntas. The third step. El tercer paso, He became first begotten. Hebrew 1:6. Hebreos 1:6, Hebreos 1:6, dice así, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles, primogénito. What different? Only one and first begotten. ¿Cuál es la diferencia en solo uno y primogénito? Before he only one. Antes de venir era uno solo. Greek word monogenes. En griego la palabra es monoganes. It's unique, Es único, hijo único. but you don't find Hebrew or letters of apostle only one. No. Pero ustedes no le encuentran en las cartas ahora que es solo uno. He brought for sacrifice this status. Él Monogenes. compró ese estatus de solamente ser único. But he got a new status. Él tomó un nuevo estatus. First begotten. Él es primogénito. I just better explain my illustration. Él puede hacer una pequeña ilustración. I have 4 sons, 1 daughter. Él tiene 5 hijos y una hija. And when she was baby, Cuando ella era muy pequeña, she's named Elena. su nombre es Elena, I said, "You are my monogenes." él podía decirle, tú eres mi hija única, monoganés. She said, "No, I am Elena." I said, "Yes, Elena, but you monogenes because you only one." Y 4 él le sons, repetía, tú eres mi only hija one única daughter. porque eres una sola mujer, eres mi hija única. If I have 2 daughters, I cannot to say monogenes. Si él hubiera tenido 2 hijas, él no hubiera dicho, tú eres mi hija única, ya no era monoganés. So Jesus Christ, now no monogenes. Now he Cristo is- Jesús, hoy que resucitó, ya no es más monoganés, no es hijo único. because now first begotten. Hoy es primogénito. ¿Pero qué significa Because primogénito? now he has thousand brothers and sisters. Porque ahora él tiene miles y miles de hermanos y hermanas, tú y yo. But he older brother. Él es nuestro hermano mayor. It makes sense. It's show us how close to us. Ustedes pueden ver eso como Cristo es muy cerca de nosotros. Es muy cerca, muy cerca. First step of exaltation. Cuarto Hebrew paso, 2:9, Hebreos 2:9. 2:9. He was crowned with glory and honor. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La primera parte, Jesús coronado de gloria y honra. Fifth step Quinto paso, of exaltation, he became the first priest fue en su exaltación, también fue el primer sacerdote and mediator. y mediador. Only one mediator. Solo un mediador, No 5 mediators. no muchos mediadores. Only one. Solo uno. Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. The
first priest el primer sacerdote, and Hadata and attorney. y Like eterno, el primer sacerdote y eterno, eterno. Sexto paso, Step, it's King of King and Lord of Lords. Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19, 16. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amen. And finally, seventh step, Y por último, el séptimo paso. who is equal of Father. Él es igual al Padre. So, seventh step of humble 7 down pasos que bajó para and rescatarnos, seven steps of 7 pasos que ha subido. exaltation. I know, and you know, it's maybe 77 steps, but most of point of his humble and his exaltation. Entonces 7 pasos para bajar y 7 pasos para ser exaltado. Now we have only 4 minutes. No solo tenemos 4 minutos. You can return Okay. the verse. Which one is the verse? The 7. Seven. It's equal again. Igual a Equal to- Dios. The verse. Which? Philippians 2. Filipenses 2, 6. versículo 6. Filipenses 2, versículo 6. Igual a Dios. Sorry about. So, do you know history about Solomon? ¿Ustedes conocen la historia de Salomón? He had 700 wives Él tuvo 700 esposas and 300 y girlfriends. 300 concubinas, 1,000 women. 1000 mujeres. But he didn't have a person who loved him. Pero él no tenía una persona que lo amara. And he go to Sunam Valley, Pero cuando vio a la Sulamita, Sulam Valley, a Sunam Valley, it's place of. el lugar de Sunam, And he changed clothes, él se quitó sus ropas, king of, se quitó la Pegó. ropa de rey, la puso and he took shepherd, y se puso un vestido de pastor. and he came and see one girl. She's named Sulamita. Y cuando vio a una mujer, su nombre es She Sulamita. was shepherd, Ella era una pastora de and ovejas. they talk about Y ellos empezaron a hablar sun, about hair, acerca del sol, acerca about, del aire, about grass, about acerca del birds. pasto, acerca de la tierra. No, he is wise man. But then they recognized they love each other, Ellos reconocieron ahí que sí se amaban ellos. and he said, "I will come back." But Y él le dijo, voy a regresar. but she asked, "What's your name?" Pero ella le preguntó, ¿cuál es tu nombre? He didn't say. Él no se lo dijo. He said, "I will come back." Él solamente dijo, yo voy a regresar. Sulamita came to house and La said, Sulamita fue a su casa "Brothers, y le dijo a sus I am hermanos, have boyfriend. ahora ella dijo, yo tengo un novio. He loves me. I love Él me him." ama. Brothers, love about her. Who loved you? Y le You are preguntaron, shepherd. ¿quién te ama? ¿Cuál es su nombre? It's ¿Quién just es? joke. Es solo una broma. He deceived you. She said, "No, I love him and he loved Y me." ella contestaba, no, yo lo amo y él me ama. After a few weeks, Y después de muchas semanas, good news. nuevas noticias. Solomon will come. King, Salomón king. vino, el rey vino. And this Sulamita asked brothers, "Please, let me go to see the king." Because they Y ella le decía, déjenme ver al rey. Okay, go. Ve a ver al rey. And when it's very, very strong, popular ceremony, Hicieron una popular ceremonia fuerte. 8 people 8 personas cargaban a Salomón special, like, en una Paul, silla especial, special platform, una And, especial plataforma. a lot of maybe 100 musicians, Y había miles de músicos, and every panderos. Solomon and said, "Oh, king, Y cuando ella veía a Salomón, ella gritaba, oh, el rey, el rey. recently stopped ceremony, Pararon la ceremonia
Solomon Salomón abrió la cortina, and go out, bajó and he found girl. y encontró a la muchacha. And this girl, Sulamita, Y esta muchacha se lo quedó viendo. he brought her for hand Él la tomó de la mano, and la subió he made her wife. y llegó a ser su esposa. But you see, ¿Ustedes ven? before it was just shepherd, Antes estaba vestido como un pastor and y ella también, she loved him like shepherd, not like king. porque y él lo vio, al verlo vestido de pastor, él amaba a un pastor, no necesariamente porque era rey. You know, time passed. It's time. Okay, we shall pray. Can you pray? Let's pray. Vamos a orar para terminar. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Can you pray? You pray. Our Father in heaven, Nuestro Padre que está usted en los cielos, thank you for this good news. gracias por estas buenas noticias. You reveal us like closer God, Tú realmente te has acercado a nosotros. the closest. Estás muy cerca, estás más cerca a nosotros. You came to us and received our flesh and, Tú veniste y tomaste nuestra naturaleza and overcame sin and death. y pagaste la paga del pecado y moriste. Thank you for this victory in Gracias Jesus por Christ. esta victoria en Cristo Jesús. Please, Holy Spirit, reveal us more and more light of this truth. Por favor, que tu Espíritu Santo nos pueda seguir revelando más y más de tu verdad. In name of Jesus. En el nombre de ask you. Cristo Jesús, te lo Amén. pedimos. Amén. Amen. Amen.